¿Quién dijo que el ciclismo latino no estaba dominando? Porque lo que acaba de suceder no es una simple victoria. Es un golpe de autoridad que sacude completamente el pelotón internacional. En medio de una etapa exigente, larga y estratégica, donde cada equipo buscaba imponer condiciones, apareció una escuadra que corrió con inteligencia, ambición y carácter. El Movistar Team, el mismo equipo donde milita Nairo Quintana. Sí, ese equipo volvió a demostrar que cuando se organiza, puede controlar la carrera y marcar diferencias. La jornada comenzó con intentos de fuga, movimientos constantes y un ritmo que no daba tregua. Varios corredores trataron de romper el grupo, buscando protagonismo, pero el pelotón nunca perdió el control total. Poco a poco, la tensión fue creciendo y todo indicaba que el desenlace sería explosivo. Y entonces, cuando todo parecía encaminarse a una definición cerrada, llegó el momento clave, el instante donde los verdaderos protagonistas salen a relucir. Porque no todos resisten la presión de los últimos kilómetros, y ahí es donde se separan los buenos de los grandes. Lo que estaba por ocurrir no solo iba a definir una etapa, iba a confirmar que el ciclismo latinoamericano está más vivo que nunca. La carretera empezó a inclinarse, y con ella, también cambió el ritmo de la carrera. Lo que antes era control, ahora se transformaba en desgaste puro. Cada pedalazo dolía, cada metro costaba el doble, y ahí fue donde el Movistar Team, el equipo de Nairo Quintana, comenzó a mover sus piezas con una precisión casi perfecta. No fue un ataque desesperado, fue algo mucho más inteligente. Primero marcaron presencia al frente, luego aumentaron la velocidad poco a poco, como quien aprieta sin que se note, hasta que el pelotón empezó a romperse. Uno a uno, varios corredores comenzaron a ceder, incapaces de sostener ese ritmo asfixiante. El desgaste acumulado empezó a pasar factura. Equipos que al inicio parecían sólidos comenzaron a desaparecer del protagonismo, mientras Movistar se mantenía firme, ordenado y con una estrategia clara. No estaban improvisando, estaban ejecutando un plan. Y justo en ese punto, cuando las piernas ya no responden igual y la mente empieza a dudar, llegó el movimiento que cambió todo. Un ataque seco, directo, sin aviso, de esos que no se pueden responder fácilmente. El pelotón quedó tocado. Algunos intentaron reaccionar, otros simplemente no pudieron. Pero lo más impactante estaba por venir, porque ese movimiento no era el final, era solo el comienzo de algo mucho más grande. Y entonces llegó el quiebre total. Ese momento donde la carrera deja de ser una lucha colectiva, y se convierte en una batalla individual contra el límite. El ataque ya había hecho daño, pero lo que vino después fue aún más demoledor. El corredor del Movistar Team, el equipo de Nairo Quintana, no miró atrás. Sabía que ese era su instante. Apretó los dientes, se levantó sobre la bicicleta y empezó a abrir hueco con una determinación brutal. No era solo velocidad, era convicción pura. Detrás, el caos. Miradas entre rivales, dudas, intentos desorganizados por cerrar la diferencia. Pero nadie lograba coordinar, nadie encontraba el ritmo necesario. Y mientras ellos dudaban, adelante la ventaja crecía segundo a segundo. Cada curva, cada recta, cada metro recorrido era un mensaje claro. Esta victoria no se negocia. El esfuerzo era máximo, pero también lo era la ambición. Porque cuando un ciclista encuentra ese punto donde el cuerpo responde y la mente cree, se vuelve imparable. Y así, con el pelotón completamente fragmentado y sin una reacción sólida, la carrera empezó a inclinarse de manera definitiva. Pero aún faltaba lo más difícil, sostenerlo hasta el final. Pero mantener la ventaja, ahí es donde se gana o se pierde todo. Porque una cosa es atacar, y otra muy distinta es resistir cuando el cuerpo empieza a pasar factura. Y en ese punto crítico, el corredor del Movistar Team, el equipo de Nairo Quintana, tuvo que sacar algo más que fuerza, tuvo que demostrar carácter. Las piernas ya no respondían igual, la respiración era cada vez más pesada, y el desgaste acumulado empezaba a sentirse en cada pedalazo. Sin embargo, el ritmo no bajaba. Al contrario, se mantenía firme, constante, como si cada segundo fuera una declaración de intenciones. Detrás, el grupo perseguidor por fin intentaba organizarse. Algunos nombres importantes comenzaron a tomar responsabilidad, tratando de recortar la diferencia. Pero el daño ya estaba hecho. La falta de coordinación previa había pasado factura,
y ahora cada esfuerzo parecía insuficiente. El tiempo avanzaba, y la tensión crecía. Las cámaras no se apartaban del líder, mientras la distancia se convertía en el dato más importante de la jornada. ¿Alcanzaría para sostenerlo? ¿O vendría una reacción en el último momento? Porque en el ciclismo, nada está decidido hasta cruzar la meta, y lo que se venía en los kilómetros finales iba a poner a prueba absolutamente todo. Y llegaron los últimos kilómetros, ese territorio donde el cuerpo grita que se detenga, pero la mente exige seguir. Ahí, en ese punto exacto donde todo se vuelve mental, el corredor del Movistar Team, el equipo de Nairo Quintana, estaba escribiendo una auténtica exhibición de resistencia. La ventaja seguía ahí, pero ya no crecía como antes. Cada segundo ganado ahora costaba el triple. El cansancio acumulado empezaba a reflejarse en la pedalada, en la postura, en la forma en que sostenía el esfuerzo. Sin embargo, había algo que no cambiaba: la determinación. No había dudas, no había titubeos, solo un objetivo claro: llegar primero. Detrás, la persecución se volvió desesperada. Algunos corredores decidieron jugarse el todo por el todo, lanzando ataques tardíos con la esperanza de recortar la diferencia en el último momento. El grupo se estiraba, se rompía, volvía a juntarse, pero nunca lograba encontrar la armonía necesaria para cazar al líder. Cada curva era una batalla, cada recta una prueba de resistencia. El viento golpeaba, las piernas ardían, y aún así el ritmo no caía del todo. Era como si estuviera corriendo contra el reloj, contra el pelotón, y contra sus propios límites. Las cámaras mostraban el rostro del protagonista: concentración absoluta, mandíbula apretada, mirada fija en la meta. No hacía falta decir nada. Ahí estaba todo: el sacrificio, la estrategia y el corazón puestos en cada pedalazo. Y mientras el reloj avanzaba, la gran pregunta se hacía más fuerte que nunca: ¿sería suficiente? ¿Podría sostener esa ventaja hasta el final y concretar una victoria que ya parecía épica? Porque lo que estaba en juego ya no era solo una etapa, era un triunfo que podía marcar un antes y un después. Y finalmente, la meta apareció en el horizonte. Ese momento donde todo el sufrimiento cobra sentido, donde cada pedalazo encuentra su recompensa. El corredor de Movistar Team, el equipo de Nairo Quintana, entraba en los últimos metros con una ventaja que ya no parecía escaparse. Era cuestión de segundos, pero en el ciclismo, esos segundos pueden sentirse eternos. El público, los gritos, la tensión en el ambiente, todo se mezclaba mientras cruzaba la línea con los brazos casi listos para levantarse. Y entonces sucedió: victoria. Una victoria trabajada, inteligente, construida desde la estrategia, pero sobre todo desde el corazón. Detrás, los perseguidores llegaron tarde. El esfuerzo final no fue suficiente. La diferencia que parecía frágil en algún momento, terminó siendo definitiva. Y así, el Movistar Team volvió a celebrar en lo más alto, demostrando que sigue siendo un equipo capaz de dominar cuando ejecuta su plan a la perfección. Este triunfo no solo suma en la clasificación, manda un mensaje claro al pelotón: hay un equipo que sabe correr, que sabe sufrir y que sabe ganar. Y sí, es el mismo equipo donde corre Nairo Quintana, un hombre que sigue representando lucha, experiencia y ambición dentro del ciclismo. Lo de hoy no fue casualidad, fue una demostración. Una de esas actuaciones que no se olvidan fácilmente y que confirman que el espectáculo, la emoción y la grandeza siguen muy vivos sobre la bicicleta.